Hoy aprenderemos todo sobre la segunda generación de computadoras. Las computadoras seguían evolucionando, reduciendo su tamaño y creciendo su capacidad de procesamiento. Todo comenzaba con la invención de un componente eléctrico llamado transistor, con el que se comenzaron a reemplazar las válvulas de vacío de la primera generación de computadoras. A partir de ese momento, las computadoras comienzan a ser más pequeñas y a consumir menos energía. Además que ofrecían mucha potencia de procesamiento en menos tamaño. ¿Qué son los tubos de vacío? Estos se utilizaban en las computadoras de primera generación para sus circuitos lógicos. Tenían carga eléctrica llamada iones, que eran empujados hasta la parte de arriba de la bombilla y podrían saltar al vacío creando un puente eléctrico. De ahí su nombre, tubos de vacío. El único problema de estos tubos era que se fundía rápidamente, debido al estrés térmico al que eran sometidos los filamentos. Estas fueron reemplazadas por computadoras transitorizadas de segunda generación. ¿Qué es un transitor? Es el elemento clave de esta segunda generación de computadoras, ya que con las computadoras dieron un salto importante en su diseño y desarrollo. El transistor fue inventado en 1947 por John Balder y Walter Hauser. El transistor básicamente es un componente eléctrico semiconductor de estado sólido que cumple la función de entregar una función de salida en respuesta a una señal de entrada. En la actualidad, todos los circuitos de los aparatos eléctricos cuentan con transistores, sea como componente o dentro del encapsulado de un circuito integrado. El transistor fue capaz de reemplazar la tecnología de las válvulas del vacío con las mismas características eléctricas, pero con un tamaño y consumo mucho menor. La primera computadora totalmente transitorizada fue la Trade de 1955 y se desarrolla a pedidos de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Contaba unos 700 transistores y operaba en una frecuencia de reloj de 1 MHz y podía procesar 1.000.000 de operaciones en un segundo. Para que una computadora de la segunda generación fuera realmente útil, se tuvieron que dar múltiples pasos, como por ejemplo, desarrollar la microprogramación y las memorias de núcleo magnético. En 1951, Maurice Wilkes desarrolló el concepto de la microprogramación cuando se dio cuenta que la unidad central del proceso de un ordenador podía estar controlada por un pequeño programa altamente especializado y escrito en memoria ROM. Este concepto simplificó enormemente el desarrollo de los procesadores. La microprogramación fue presentada en 1951 en las conferencias inaugurales de la Universidad de Manchester. En 1957 se da otro paso importantísimo en la evolución de las computadoras de la segunda generación. Se crea el FONTRA, un lenguaje de programación que permitía a las computadoras realizar tareas respectivas leyéndolas desde un conjunto de instrucciones o programas. Computadores de segunda generación. La ya mencionada IBM en 1401 fue un éxito global para la empresa, ya que gracias a su tamaño compacto y presentaciones era la computadora ideal para empresas y negocios de todo tipo. De este modelo, IBM salió al mercado en 1959. Algunas de sus características más importantes eran que los datos se ingresaban al sistema mediante un sistema de tarjetas perforadas. Tarjetas perforadas es una lámina hecha de cartulina que contiene información en forma de perforaciones según un código binario. Estas fueron usadas con anterioridad por Joseph Marie Jacquard en el telar de Jacquard, de donde pasó a las primeras computadoras electrónicas. Con la misma lógica se utilizaron las cintas perforadas. Actualmente estas han sido reemplazadas por medios magnéticos y ópticos de ingreso de información. También otras características de la IBM 1401 es que eran muy sencillas de programar y gracias a este software se relacionaba muy bien con el hardware de la Honeywell 800 o Honeywell. Fue lanzado al mercado en 1960, que podía ser ampliado de acuerdo a las necesidades de la empresa. Técnicamente el diseño de la H800 incluía unos 6.000 transistores, además incluía opción muy celebrada por muchas empresas. Básicamente un sistema que permitía la ejecución de múltiples programas diferentes y sus registros al mismo tiempo.
Otra computadora de IBM que salió al mercado en 1959, el IBM 1620, era un equipo que funcionaba por medio de tarjetas perforadas como la 1401 y que contaba con una memoria del núcleo magnético que permitía operar con más de 60.000 dígitos decimales, al igual que la mencionada 1401. La 1620 fue una computadora que tuvo un gran éxito. Básicamente un sistema que permitía la ejecución de múltiples programas diferentes y sus registros al mismo tiempo. Otra computadora de IBM que salió al mercado en 1959, el IBM 1620, era un equipo que funcionaba por medio de tarjetas perforadas como la 1401 y que contaba con una memoria del núcleo magnético que permitía operar con más de 60.000 dígitos decimales, al igual que la mencionada 1401. La 1620 fue una computadora que tuvo un gran éxito entre las empresas. La PDP-1 fue diseñado por Ben Gurley, que lanzó al mercado en 1960. Entre sus características más destacadas eran su velocidad de 5 MHz y utilizaba una cinta de papel perforada con la posibilidad de usar impresoras. La PDP-1 juega un papel importante en la cultura informática, ya que con ella se diseñó Space War y era utilizada en el ambiente hacker de aquella época. Hoy en la actualidad podemos tener una computadora apoyada en las rodillas, así de importante fue la aparición de los transistores en la historia de la computadora.